Hola, la OTAN a través del secretario general ha manifestado que Ucrania podría atacar toda posición militar, ha dicho, de Rusia en el mundo, justificando así su estrategia. Pero ¿qué hay detrás de esto y por qué Europa insiste en aprobar un proyecto para enviar soldados a Ucrania? Hoy lo vamos a analizar. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está sucediendo en el terreno. Ucrania, el pretexto de la OTAN. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e ir a estas dos naciones que forman parte de este conflicto desatado al este de Europa. Ucrania identificada con sus banderas, y ahí está el secretario general de la Organización Transatlántica del Norte, Jens Stoltenberg. Y es que los acontecimientos al este de Europa entre Rusia y Ucrania vienen incentivando el debate sobre los conceptos, primero, de autodefensa y por otro lado el derecho internacional. Stoltenberg, a través de un medio radial en Bruselas, decía que Ucrania tiene derecho a la autodefensa, que incluye la capacidad de atacar objetivos militares rusos legítimos fuera de su frontera. Asimismo, tras la espera de aviones del F-16 por parte de Estados Unidos, la OTAN también avala el uso de equipos de Occidente para atacar territorio en país eslavo. Esta intención ha puesto en alerta a Moscú, quien ha advertido de una posible escalada del conflicto en la región. La pregunta es ¿con qué fin? También de seguir otorgándole los F-16 a Kiev, que recae además en cada aliado por los enfoques diversos que aún existen. En esta ecuación sumamos también a Reino Unido. Pero ¿por qué la OTAN amenaza al mundo a través de su vocero principal? Vamos a revisar más datos. Lo vemos en el mapa en ubicaciones que son claves a lo largo de estos 24 meses desde el despliegue de esta operación militar especial en Ucrania por parte de Rusia. Recordemos que a lo largo de estas operaciones se lograba tomar el control de esta ciudad, Avdiivka, donde las tropas ucranianas tuvieron que retirarse. Ha sido catalogada como una gran victoria para el Kremlin, una ciudad además estratégica ubicada a 20 kilómetros de Donetsk, una ciudad controlada por Rusia desde el año 2014. La conquista de Avdiivka y la de Bakhmut el año pasado, también al este, ha significado el control del Kremlin sobre este territorio. El ejército ruso se está mostrando victorioso y ha reivindicado en las últimas semanas la toma también de varios pequeños pueblos ucranianos. Lo ven identificado allí con color naranja, que se ha convertido prácticamente en un cordón de seguridad donde las tropas de Ucrania no pueden pasar. Y es más, me animo a decir que ni quieren ni pueden regresar. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Italia, Fabricio, digo con propiedad Casari. Hola Fabricio, te estoy queriendo cambiar el nombre. Qué gusto tenerte con nosotros en el mapa. Bienvenido. De estar contigo, mucho gusto, mucho gusto. Fabricio, es importante entender qué hay detrás de la amenaza, si vale el término, o cómo calificarla. Lo que dice Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, atacar posiciones militares rusas en cualquier parte del mundo. ¿Qué escenario nos abre? Nos abre un escenario que cambia completamente las reglas del conflicto hasta ese momento, porque supuestamente la OTAN se ha declarado afuera del conflicto, solamente entregando apoyo a la defensa de Ucrania, pero hablando claro de ninguna disponibilidad a meterse directamente en el conflicto con Rusia. Esto a través de que, no solo directamente, sino que también diciéndole a Ucrania de que obviamente debe absolutamente mantener un nivel bajo de conflicto, es decir, no hacerlo más gigantado. Ahora, sin embargo, al no ser así, también la doctrina militar que está utilizando Rusia dentro de Ucrania sería diferente, con todo lo que eso conlleva. Hasta el momento Rusia ha tenido una política militar de ataque a las estructuras militares más que a las civiles. Ahora, Sí. ¿le interesa a Estados Unidos a través de la OTAN, porque es quien la maneja, y también a los contribuyentes europeos,
incrementará el nivel de tensión con Rusia o qué estrategia hay detrás? De ninguna manera, yo creo que son burbujas útiles a levantar el precio de la negociación. Yo, bueno, aparte del hecho que cualquier cosa dicha por Stoltenberg no tiene ningún peso, él solamente es un vocero que respira, habla y duerme si Washington le dicen de respirar, de hablar y de dormir. El tema verdadero es cuando decida de hablar el presidente de los Estados Unidos, porque es el verdadero jefe de la OTAN. Entonces, el asunto es que esto conllevaría a una estrategia para abrir definitivamente la posibilidad de una tratativa diplomática. ¿Por qué? Porque no hay otra salida. El conflicto está perdido. Y entonces este es como una manera de decirle a Rusia, si no se sientan a discutir en condiciones que gusten también a nosotros, nosotros podemos elevar el nivel de la guerra dándole la oportunidad a Ucrania de golpearlo donde sea, o sea, dejando de detenerlo de alguna manera, lo que es bastante divertido, porque no es tanto que OTAN lo detiene, sino que es el ejército ucraniano que se autodetiene, porque ya no existe el ejército ucraniano que se conocía. Está bastante desmantelado y bastante destruido por 2 años de guerra. Y esto además nos podría quizás anticipar una futura, quizás no muy lejana, rendición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras estos sucesos se desatan, es importante recordar el control de esta ciudad, Avdiivka, una ciudad que además no ha podido dejar de reseñarse ni siquiera por los medios hegemónicos, aunque traten de contarnos todo el rato de lo que sucede en el terreno. ¿Qué dirías al respecto? En primer lugar, ahí dejaron 10.000 muertos los ucranianos. O sea, pagaron un precio altísimo. Y el motivo es, ¿por qué? Porque esta era la ciudad desde donde la artillería ucraniana bombardeaba Donetsk. Y es uno de los lugares preferidos donde el batallón Azov partía para ir a hacer incursiones para matar lo más posible de civiles en Donetsk y también en Lugansk. La toma de esa ciudad es no solamente simbólica desde el punto de vista del valor político, sino que también es una toma que dice, ok, aparte que ha sido seguida por otros dos pueblos inmediatamente en las 24 horas sucesivas, abre el camino definitivamente para penetrar aún más dentro de Ucrania. Ya Rusia creo que va controlando casi el 30% del territorio de Ucrania. Y esto es lo que más agita y preocupa a los líderes políticos occidentales. Fabricio, ¿qué va a pasar con los famosos 50.000 millones de dólares comprometidos para los próximos 5 años? Si Ucrania está en las condiciones en las que está. Ucrania ya debería de vivir los próximos 2.000 años para pagar toda la deuda que tiene acumulada. Ucrania, esos 50.000 millones no lo va a ver ni con los anteojos. Es decir, que ahora se le entregan 5 millones de dólares y los otros servirán para pagar el chip de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Tú sabes, Paula, que los países que ingresan dentro de la Unión Europea tienen que pagar un chip de entrada para después sentarse y participar a la Unión Europea. Kiev entrará en la Unión Europea. El problema es que nadie entiende quién paga ese chip y quién paga que es una cuota que hay que pagar. Por primera vez en la historia, posiblemente, a pesar del contexto, serán todos los países europeos que pagarán el ingreso de Kiev. Más que esto no creo que se pueda. Entonces, casualmente, 50.000 millones es exactamente la cuota para entrar en la Unión Europea, que todos los países pagan. Eso por un lado. Por otro lado, hay que estar claro una cosa. Cuando Estados Unidos y Unión Europea dicen que van a entregar un dinero, una cuenta es que lo digan, la otra cuenta es que lo hagan. Por ejemplo, de esos 1.400 millones de dólares que se han destinado a Ucrania, solamente la mitad han llegado. Los otros deberán de llegar. ¿Y cómo han llegado? Aparte de la asistencia financiera que va al Fondo Monetario, que lo transmite, pero hay una asistencia militar que en realidad son contratos que los países occidentales hacen con los productores de armas y vacían sus arsenales para que después la producción de estos productores lo vuelva a llenar. Es decir, que aparentemente parecen grandes regalos. En realidad nunca se les olvida el business, ni a los europeos ni a los Estados Unidos. Así que Ucrania, pobrecita,
por su lado, pone muerto y sigue no pudiendo tener exactamente lo que se le promete. Y independientemente de eso, es dinero botado, porque esa guerra no tiene otra solución que la sentada en una mesa de negociación, así como se estaba haciendo los primeros meses después del comienzo de la operación militar especial, cuando los ucranianos, hay que recordarlo, mataron con 2 balas en la nuca al negociador de ellos, y cuando ya se había encontrado un arreglo. ¿Quién fue a impedir ese arreglo? Fue a aquel entonces Boris Johnson, aquel entonces primer ministro inglés. Ahora se presume que Biden comience su campaña electoral con el conflicto en Ucrania todavía abierto. Esto no lo veo nada útil, sobre todo al Partido Demócrata. Así las cosas, dirían algunos, en territorio y de por medio, como bien lo señalaba también nuestro analista, se han llevado miles y miles de vidas. Ese es el costo y el valor que le da Occidente a la vida de todo ser humano. Por eso generan conflictos en el resto del planeta. Fabricio, te propongo hacer una pausa muy breve. Al regreso seguimos conversando sobre este tema y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Sputnik, que está titulando ¿Por qué la OTAN temería una victoria electoral de Trump? Recordemos que es un país que va a acudir nuevamente a las urnas. Un regreso de Donald Trump, del republicano, a la presidencia de Estados Unidos podría ser contraproducente no solo para los integrantes europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, sino también para el propio país norteamericano, en su búsqueda de mantener su hegemonía internacional, que además ya va en declive. El republicano ha dicho en muchas ocasiones que de llegar a la Casa Blanca no va a permitir que Washington sea el principal aportador de los recursos de esta alianza, ya que los otros miembros, se refiere a los otros países que la conforman, tienen las mismas obligaciones. Estas declaraciones han sido tomadas de forma negativa por algunos líderes europeos, quienes incluso ya estarían preparando un escenario geopolítico frente a Rusia, en el cual ya no cuenten con el apoyo de los Estados Unidos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Un reporte de un medio estadounidense, el New York Times, ha confirmado lo que Rusia ha venido señalando y denunciando hace tiempo: la injerencia de Estados Unidos en Ucrania, creando bases secretas en ese país para tratar de vulnerar a Moscú. Según este diario norteamericano, existe una red de bases de espionaje apoyada por la CIA y construida en los últimos 8 años, que incluye 12 instalaciones secretas a lo largo de la frontera con Rusia, demostrando que el Kremlin no tenía otra opción que extinguir la creciente amenaza dentro de ese país. También Putin se reunía con el jefe de uno de los principales servicios de espionaje de Rusia, quien le dijo que la CIA, junto con el M-16 británico, estaban desarrollando y controlando Ucrania y convirtiéndole en una central de operaciones contra Moscú. Así también lo reseñan no solamente este medio de comunicación, sino también otros hegemónicos que se han hecho eco de la noticia. Hay que sumarle, por supuesto, los laboratorios biológicos que se encontraron, varios destruidos también al interior de Ucrania mientras avanzaba el despliegue de esta operación militar especial. Fabricio, cuando leemos información como esta y de dónde proviene, no puedo dejar de preguntarte, ¿estamos frente a una transparencia informativa o a qué se debe? Una transparencia informativa por el New York Times me da cosquilla. No existe. No existe porque es el medio oficial, digamos así, no solamente del lobby judío, sino que del establishment de los Estados Unidos, el establishment político y financiero, tienen en el New York Times su referencia editorial primera. Y la verdad es que esto sale porque es parte de un plan, digamos así, informativo, que está preparando un cambio de estrategia en Ucrania. Incluso, además que los 38 laboratorios, 38 eran los laboratorios biológicos,
útil para la guerra bacteriológica que se habían establecido, ¿qué dibujo viene fuera de Ucrania? Que Ucrania era una gigantesca base militar y de espionaje de los Estados Unidos cerca en frontera con la Rusia, que su disponibilidad a entrar dentro de la OTAN estaba digamos, en la medida de que Estados Unidos podía amenazar con 7 minutos de vuelo de misiles directamente a la capital rusa, y sobre todo que desde el punto de vista de la producción agropecuaria, así como del hierro y de otros materiales, Ucrania seguía siendo un tanque muy útil para la economía de los Estados Unidos. Después de 2 años, nunca hay que olvidar la lucha interna que hay dentro de los sectores de poderes en la misma CIA, con la NSA. Digamos, lo que es el deep state, el estado profundo de los Estados Unidos, siempre tiene bordados unos contra el otro. Y estas revelaciones que salen de algunos periódicos, el Washington Post, como el New York Times, son producto de lo que algunas vocitas le interesa que pase en la opinión pública nacional. El por qué exactamente, eso para contestar a tu pregunta, el por qué lo entenderemos próximamente, pero seguramente esto no le hace un gran favor a los Estados Unidos, porque desde el 2014, a través de la señora Victoria Nuland, que se encargó de supervisionar tanto la vida política como la militar de Ucrania, acordemos que había 2 ministros de nacionalidad norteamericana en el primer gobierno después del golpe de Estado. Y aparte de formular la lista de los ministros por parte de la señora Nuland, la subsecretaria de Estado, y había también otro operativo de la CIA que en estos 20 años no ha hecho nada más que, en esos 10 años, perdón, no ha hecho nada más que entrenar la seguridad y el ejército de Kiev, llevándolo a ser el número 21 en el listado de los ejércitos del mundo. Entonces, esto revela por qué Rusia tenía todo el derecho de sentirse amenazada y revela todo el motivo por el cual Rusia le dijo a los gringos: sentémonos, hablemos de la seguridad regional, y el motivo por qué los gringos se rechazaron, hasta se burlaron de Rusia cuando hubo ese pedido. ¿Y por qué? Porque no podían venirle a decir: sí, nosotros teníamos 38 laboratorios, tenemos no sé cuántas bases militares, creo que sean 12 de la CIA, y tampoco vamos a renunciar a eso. Entonces, ahora que va cambiando el mapa, posiblemente estas revelaciones salen, no sabría decirte en ese momento con cuál ventaja para quién y por producto de cuál operativo, pero sí lo sabremos los próximos días. La cosa clara es que el mapa de Ucrania está cambiando, tanto en negativo como se refiere a la OTAN, cuanto en negativo por lo que se refiere directamente a la administración de los Estados Unidos. Porque obvio está que si eso será confirmado, como sabemos que es cierto, pues toda esa batalla por la libertad de los pueblos pierde mucho de su fascinación, ¿no? Se revela exactamente por lo que era, es decir, un estado de los Estados Unidos en el corazón de la Europa amenazando directamente a Rusia. Y posiblemente esa base son las que han sido la base operativa que han tratado el intento de golpe de Estado, tanto en Bielorrusia como en Kazajistán, para acercar más a Moscú. Así que veremos el próximo día qué desarrollo tendrá esa noticia, cómo contestará la Casa Blanca, si contestará. Y en medio de esa estrategia, que además se convierte en la denominada guerra híbrida contra Rusia y que tiene un fin político y geopolítico al final, Fabricio, hablemos de otra estrategia. Para ello, te propongo revisar nuestra leyenda. Esto lo señalaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una declaración que ha generado repercusiones y también polémicas. Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial tropas sobre el terreno, pero en términos de dinámica, decía él, no se puede descartar nada. La convicción compartida con nuestros socios está tarde, y es que Rusia no puede ni debe ganar en Ucrania. Un encuentro entre líderes europeos que no llegó a consenso. Enviar tropas, Fabricio, decían, occidentales a Ucrania, pero con todas las cartas sobre la mesa, ni para ganar la guerra y tampoco para seguir sosteniendo o defendiendo el búnker de Zelensky. Entonces, ¿de qué estrategia hablamos?
La estrategia es la de demostrarse dispuesto a cualquier cosa para levantar el precio de las negociaciones. Están haciendo hablar a Macron, que ni participó a la reunión del G7, porque Macron, políticamente hablando, es un muerto que camina. Ya terminó su mandato, no puede ser reelegido y habrá que ver con qué ponerlo a jugar a algo, porque posiblemente algún banco internacional se lo volverá a tener para así regresar a su trabajo anterior. Y dicho por Macron, no tiene ningún valor. Macron tiene una estrategia de comunicación siempre con palabras muy audaces, donde dibuja escenarios muy fuertes. No sé si te acuerdas cuando dijo que la OTAN después de Afganistán era cerebralmente muerta, ¿no? O otras cosas así. En realidad, dicen una cosa para ver el efecto que tiene. Pero la reacción de esto ha sido bastante dura por parte de los Estados Unidos, de Alemania, de Italia y de España. Así que yo creo que sea una boutade, como dicen en Francia, tirada ahí simple y sencillamente para ver qué efecto pueda tener con el Kremlin. Y el Kremlin ya contestó. Cambia completamente el escenario. Si habrá soldados directos de la OTAN, Rusia cambiará su doctrina militar con respecto a Ucrania. Lo que OTAN no entiende es que para ellos es un juego geopolítico. Para Rusia, Ucrania es una cuestión de suprema seguridad nacional. Y entonces no va a ser lo mismo para Rusia enfrentarse con los escapados de casa del batallón Azov que enfrentarse con la OTAN. Esto dicho claramente, así de forma muy oficial, porque de forma no oficial todos sabemos que militares de la OTAN en Ucrania están desde años y han participado a los combates y a las peleas. Y no es la primera vez que Rusia destruye lugares con adentro, lo último fue hace 4 meses, donde de un solo mató casi 200 entre canadienses, franceses e ingleses, de mercenarios que en realidad no es un mercenario, en realidad es personal de OTAN. Son ellos que dirigen el sistema antiaéreo, son ellos que dirigen el sistema de ataque en los barcos de la flota rusa y son ellos que están detrás del sistema de comunicaciones. Si no queremos tomarnos el pelo, esa es la verdad. La OTAN está combatiendo en Ucrania y está perdiendo en Ucrania, así como perdió en Siria, así como perdió en Afganistán, así como perdió en toda la guerra en donde se ha metido. Esa es la verdad. Y Rusia está ganando en Ucrania, así como ya ganó en Siria. Y esa es la simple y sencilla verdad. La cuestión es siempre levantar cuanto más posible la atención internacional para evitar que alguien pueda pensar que la OTAN se pueda superar o que la OTAN se pueda modificar, que se pueda reducir, porque esto al final de la cuenta es lo que está en juego. La suerte y el futuro de esa alianza que obviamente ha demostrado de no ser nada más que una maquinaria chupa dinero con ninguna utilidad política porque solo es el instrumento de la política internacional de los Estados Unidos y tiene la característica poco simpática de perder cada guerra en donde se mete. Una verdad incómoda, dirían algunos, que pierde el complejo militar industrial militar de Estados Unidos y que va en contra también de su estrategia para seguir sosteniendo una Casa Blanca dentro del establishment norteamericano. Agradecer a Fabrizio Casari por habernos acompañado hoy con su análisis en El Mapa. Momento nosotros de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos, sin embargo, geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Freddy Morales, desde Bolivia, nos va a comentar sobre la denuncia de boicot que ha desarrollado el presidente Luis Arce Catacora. Así lo reseñaba y que pone además en vilo 7 créditos internacionales que podrían impulsar el desarrollo del país. ¿De qué se trata? ¿Qué hay detrás? Veamos. La oposición legislativa ha cerrado filas para impedir la aprobación de créditos externos que reclama el gobierno. El presidente Luis Arce hace meses que denuncia lo que denomina un boicot a la estabilidad económica y al país, porque esos créditos vienen en divisas, en dólares, moneda que está escasa en el país desde hace un año, y la especulación en su precio en el mercado paralelo amenaza con un aumento general de precios, con inflación. Son 825 millones de dólares en 7 créditos externos que podrían aliviar la escasez de dólares, además del beneficio de contar con fuentes de trabajo nuevas en la ejecución de obras y la concreción de las propias obras de desarrollo regional.
La oposición pone en vilo la economía para imponer su propia agenda política y legislativa. El presidente Luis Arce, elegido con 55% de apoyo, perdió la mayoría en diputados y senadores por las pugnas internas dentro de su partido, el Movimiento al Socialismo. Gracias a Freddy Morales por participar en nuestra coordenada. Estos otros hechos que nos ubicaban también en aspectos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestros vectores. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Complejo militar. Los almacenes de la OTAN están medio vacíos de tanto haber sostenido los conflictos en el mundo, lo que está generando dificultades justamente para seguir enviando armamento a Kiev, desde Estados Unidos y desde los propios contribuyentes. Aunque la promesa de los 50.000 millones de euros para los próximos 5 años para Kiev sigan sobre la mesa, es probable que la gran mayoría de este dinero se destine al pago de ingreso de Ucrania a la Unión Europea, habiéndose llevado miles de vidas por delante. 2. Autodefensa. Bajo el pretexto del derecho a la autodefensa, la OTAN está buscando escalar el conflicto con Rusia, un poder militar que le teme mucho más que a China. ¿Pero con qué fin? Tras la reciente conquista de Avdiivka, Rusia no solo está demostrando tener mayor táctica militar, sumada al equipamiento moderno de sus Fuerzas Armadas, que ya rondan el 95% del total de la fuerza nuclear estratégica y que en la parte naval se acerca a ese 100%. En el fondo, no serán los ucranianos, serán los ingleses y los norteamericanos quienes traten de tapar su derrota y no muy lejana rendición de Volodymyr Zelensky. 3. Europa supeditada. Pese a que el bloque ha fracasado en intentar aprobar una propuesta para enviar tropas a Ucrania y siga trabajando en su estrategia mediática para hacerle creer al mundo que Rusia prepara un supuesto ataque a cualquier país europeo. Lo único que, como siempre, hace es supeditarse a los intereses de Estados Unidos, garantizarle una victoria a Joe Biden y evitar que Trump llegue al poder. Sí, un Donald Trump que ya anunció que de ser otra vez presidente de Estados Unidos, acabaría con el conflicto con Rusia y eliminaría a la OTAN. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.